Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Espero que se conecten en esta tarde, estimados. Bienvenidos una vez más. Estaremos viendo, gloria a Dios, estaremos viendo el apóstol Pedro, el tema, y la iglesia en Jerusalén, segunda parte. Ahí vamos a estar estudiando en esta tarde, así que espero que se conecten. Quiero que se conecten todos aquellos que nos siguen, ¿verdad? Todos los días a través de este medio, ¿verdad? Donde el Señor nos permite llevar esta palabra a todas partes, tanto aquí en El Salvador como fuera del país. Dios les bendiga a todos. Les saluda el pastor Francisco Escobar. Quiero decirles de que nos sentimos muy contentos, hermanos y amigos, de pertenecer pues a la iglesia de Jesucristo. Nuestra iglesia, hermano, no está fundada en fundamentos de hombres, y por eso es que estamos viendo a la luz de la palabra a dónde nace la iglesia. Ayer estuvimos viendo de que, gloria a Dios, la iglesia dio inicio a los 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, exactamente en el día del Pentecostés. Estudiamos que ese día marca el cumplimiento de la promesa hecha por nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles en el momento cuando Él fue ascendido hacia el cielo. Se cumplió lo que Hechos 1:8, el Señor les dijo: van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y les dijo el Señor: y me van a ser testigos, les dijo, y me van a ser testigos en Jerusalén. Ahí fue el inicio de la iglesia, en Jerusalén. Ahí ellos fueron testigos de ese poder. Esos 120 que estaban ahí unánimes, unidos en una misma mente, en un mismo parecer. ¿Verdad? Qué bueno, hermanos, que compartamos esta misma ideología. Porque hoy en estos tiempos hay mucha rotura, ¿verdad? Porque muchos creemos de que nuestra misión es la mejor, pues nuestro templo es el mejor, y creemos de que los fundamentos que nosotros, ¿verdad?, creamos, esos son los perfectos. Estamos equivocados. Quiero decirles de que lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. La palabra nos enseña eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, la iglesia es del Señor. Él toca corazones para poder, hermanos, que la iglesia se expanda. Eso es lo que quiero que enfoquemos en esta tarde. Cómo inició la iglesia y cómo inicia la iglesia hasta este tiempo. Dios les bendiga a todos los que nos están sintonizando. Bienvenidos, hermanos, actívense nuevamente, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. Y quiero llevarlo rápidamente, hermanos, a Hechos capítulo 2, en su versículo 36. Estaremos viendo, hermano, el apóstol Pedro y la iglesia en Jerusalén, segunda parte, ¿verdad? Ayer estuvimos viendo, gloria a Dios, ayer estuvimos viendo la iglesia en el día del Pentecostés, o sea, donde dio inicio en el día del Pentecostés. Hoy vamos a ver Pedro ya como apóstol, lleno del Espíritu Santo, y ya la iglesia fundada en Jerusalén. Quiero que veamos rápidamente la Biblia en esta tarde. Capítulo 2, versículo 36 de Hechos de los Apóstoles. Bienvenidos al estudio, hermanos. Bendiciones a todos mis hermanos, ¿verdad?, que nos están sintonizando. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Hechos 2, 36 en adelante. Sepas pues ciertísimamente, toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el poder del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos, y para cuantos en el Señor Dios llamare. Quiero llevarlo rápidamente al 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron aquel día, como 3,000 personas, recibieron a Cristo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión unos a otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos, y tenían todo en común, todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes,
y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, te doy gracias en esta tarde. Espero que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestra mente, ilumine nuestro corazón. Señor, que tu palabra sea percibida, sea recibida de una manera muy especial en la vida del oyente, sintonizando, Señor, y el que va a oír y el que va a ver este video, Señor, en esta cápsula de estas redes sociales. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenidos todos, ¿verdad? Dios les bendiga a todos mis amigos y hermanos en Cristo. Estamos en el tema el apóstol Pedro y la iglesia en Jerusalén. Segunda parte. Vamos a ver ahora, ayer vimos la primera parte, hoy estamos viendo la segunda parte. Bueno, como lo dije hace un momento, la iglesia inició en el día 50, el día del Pentecostés, en el aposento alto. Los 120 estaban ahí y fueron investidos de ese poder. Gloria a Dios. Así que se cumplió la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que lo dije hace un momento, que el Señor les dijo en Hechos 1:8, van a recibir poder. Pero el Señor les dijo, van a ser testigos primero en la casa. Me van a ser primero testigos en Jerusalén. Y así fue, hermano. Vemos aquí, hermano, tenemos que saber que la iglesia inicialmente tuvo una base geográfica y su centro de operación fue en la ciudad de Jerusalén. Dice la Biblia en el 1:4 de Hechos, gloria a Dios, y estaban juntos y les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, de la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces, hermano, vemos muy bien por la palabra que realmente la iglesia da inicio geográficamente. El centro de operación de la iglesia se inició en Jerusalén. Gloria a Dios. La paz sea para Jerusalén en esta tarde, ¿verdad? La paz es la paz de Israel. Entonces, hermanos, quiero que veamos rápidamente lo que dice Hechos, capítulo 5, versículo 27. Hechos 5, 27, hermanos. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios de esta manera. Cuando los trajeron, los presentaron al concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, no os mandamos escritamente que no enseñasen y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, habéis enseñado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Entonces, hermanos, vemos muy bien que casi toda la ciudad de Jerusalén habían creído en Jesucristo, habían confesado sus pecados a Jesús. Entonces, hermanos, los sacerdotes, los escribas y los fariseos se sentían preocupados, porque todas las naciones, todos los habitantes de Jerusalén, hermano, estaba en contra ya de esos hermanos, gloria a Dios, religiosos que se encontraban en ese momento. Ahora, hermano, el mayor referente o el personaje de mayor relevancia en el inicio de la iglesia en Jerusalén fue el apóstol Pedro. Amén, hermano. Aunque luego fue Jacob, después de Pedro fue Jacob, quien fue el pastor de la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? El apóstol Jacob fue el pastor. Pedro fue el líder que dio el inicio, que dio el empujón para que la iglesia, hermano, se expandiera geográficamente, pero el que la alimentó después fue el apóstol Jacob. Qué bueno es el Señor. Ahora, el primer sermón que Pedro, hermano, especificó o predicó allí en Jerusalén fue un mensaje poderoso, lleno del Espíritu Santo. Y lo vemos por la palabra de Dios, hermano, en Hechos capítulo 2. Veamos, hermano, cómo fue ese mensaje que el apóstol Pedro, hermano, expuso, que no fue por obra humanamente o hablar de hombre, sino que fue lleno de ese poder, hermano. Qué bueno, porque el Espíritu Santo es el que convierte la vida del hombre, convierte la vida de la mujer. Quiero que vea rápidamente conmigo lo que dice el texto de capítulo 2 de Hechos, versículo 14, hermano. Gloria a Dios, 14 al 21. Rápidamente le damos un ojeadito a la Biblia
Gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad?, tenerles con nosotros en esta tarde. 2:14, dice la palabra de Dios de esta manera. Bendito sea su nombre. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oí mis palabras, porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis. Pues puesto que en la hora tercera del día, oiga bien esto, a la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice, Dios derramará su Espíritu Santo sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Gloria a Dios. Quiero que vea rápidamente el 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Entonces quiero que entienda algo muy fundamental en esta hora. Lo que Pedro está enseñándole a los habitantes de Jerusalén es de que era el momento de arrepentirse, era el momento de convertimiento, era el momento de tener la oportunidad del perdón. Por eso que vemos ahí, hermano, a Pedro predicando esa palabra espontánea, hermano, una palabra poderosa que el Espíritu Santo le daba a Pedro que hablara. Ahora, Dios hizo grandes milagros y señales por medio del apóstol Pedro. Y quiero ver, hermano, por ejemplo, cuando Pedro y Juan iban a orar a la hora novena, el primer milagro que hicieron ellos, aquel cojo, hermano, que estaba allí sentado junto a la puerta llamada La Hermosa, pidiendo limosna, el primer milagro poderoso. Después vemos allá en Hechos capítulo 5:14, otro milagro poderoso, hermano, que Pedro pudo realizar. Fue el segundo milagro después de haber sido lleno del Espíritu Santo. 5:14, hermano, la Biblia nos dice, gloria a Dios, el milagro, gloria a Dios, dice el 14 de esta manera. Y los que creían en el Señor aumentaban más, grandes números, así de hombres como mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y los lechos para que pasara Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén y trayendo enfermos y atormentados de espíritu, inmundos, y todos eran sanos. Qué bueno es el Señor. Entonces vemos muy bien, hermano, que Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, tenía los dones del Espíritu, tenía el don de sanidad, y el Espíritu de Dios estaba sobre Pedro. Y dice la Biblia que aún con la sombra de Pedro, los enfermos cubrían, media vez la sombra llegaba a la sombra de ellos, donde estaban los enfermos eran sanos. ¿Por qué? No era la sombra de Pedro, sino que Pedro tenía el Espíritu de Dios. Pedro tenía el Espíritu Santo. ¿Ves qué importante es? ¿Cómo comienza la iglesia? Comienza lo dicho por el Señor: me van a ser testigos en Jerusalén. Ahora yo quiero que entendamos en primer lugar, ya di una introducción del tema del estudio de esta palabra. El comienzo de la iglesia comienza por un líder, y el líder se llama Pedro. ¿Verdad que no es el Papa de Roma? ¿Verdad que el comienzo no empezó en Roma, hermano? Como alguna religión llamada católica dice que su fundamento, ¿verdad?, es la iglesia católica y inició. No, inició en Jerusalén, y Jerusalén está en Israel, no está en Roma. Si me está viendo un católico, discúlpeme su ideología, su enseñanza que le han dado, pero le han dado una enseñanza errónea. La verdadera enseñanza está aquí en la Biblia. La iglesia inicia en Jerusalén. En primer lugar, ¿cómo era la iglesia de Jerusalén? Quiero decirle que la iglesia de Jerusalén era una iglesia de rápido crecimiento. Y lo podemos contemplar, lo que dice la Biblia en el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 30, hermano. Rápidamente, hermano, porque el tiempo corre, el tiempo es oro en este momento de la enseñanza. Capítulo 2, 30, hermano. La palabra de Dios, gloria a Dios. Pero siendo profetas, sabiendo que conjuntamente Dios les había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitado,
los resucitó Dios, perdón, de los cuales todos nosotros somos testigos. Somos testigos, así que exaltados por las diestras de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo y derramando esto sobre ellos, lo que vieron. Quiero que entienda algo muy fundamental en esta hora, hermano. Gloria a Dios. Quiero leer ahí el 34, porque David no subió al cielo, pero él mismo dice, dijo al Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por el estrado de tus pies. Al oír esto, 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el poder del Espíritu Santo. Vemos en el 39, hermano, por lo que para vosotros es la promesa, les digo, pero vuestros hijos y todos los que están lejos y para cuantos crean en el Señor. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sé salvo, esta es la perseverancia de esta generación. Qué lindo es el Señor, hermano. Vemos, hermano, de que la iglesia creció en una forma numérica y creció rápidamente. Lo podemos contemplar en el capítulo 4, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con jefes de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús y la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque eran ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Aleluya. ¿Qué vemos aquí, hermano? Que ya había incrementado el número de la iglesia en Jerusalén. Ya había un número de 5,000 creyentes allí, hermano. Gloria a Dios. Entonces vemos muy bien, hermano, que la iglesia creció rápidamente en Jerusalén. Ahora se reunían constantemente ellos en el templo de Jerusalén y en las casas de los hermanos. Eso era lo que compartía la iglesia, y eso es lo que tiene que hacer la iglesia en estos tiempos, hermano. La iglesia está dormida, nosotros estamos dormidos actualmente, las almas están gimiendo, las almas se están ahogando, hermano, por el susto, por lo que estamos viviendo. Las almas necesitan de Dios y la iglesia está encuevada. No estamos haciendo el papel que debíamos de ser, hermano, aleluya, de interceder, de buscar las ovejas, de buscar el descarriado, de llevar esa palabra bendita, hermano. Vemos muy bien que ellos tenían eso en común. Crecieron numéricamente porque ellos, hermanos, eran visitantes, visitaban a sus hermanos, ¿verdad? Ahora en día, hermanos, nosotros los pastores, discúlpeme, ¿verdad? Yo me tomo aquí en cuenta también, como no es como que el burro vaya adelante, no. Nosotros los pastores, nuestra obligación es visitar la ovejita. Pero vemos muchos pastores, discúlpeme, sin ofender a nadie, que somos buenos solo para traquilar la ovejita, para quitarle la lanita, ¿verdad? Y ya cuando le quitamos la lanita, la dejamos olvidada. ¿Por qué? Porque nos interesa el money. Pero un día vamos a tener cuidado. Un día Dios va a dar la recompensa a los pastores salariados. No estoy diciendo que el pastor es digno de que tenga una bendición. Gloria a Dios por ello. Pero hemos perdido el centro. Hemos perdido el centro. La geografía del verdadero evangelio. Dice la Biblia que ellos se reunían constantemente en el templo de Jerusalén y en las casas de los hermanos. Quiero decirle rápidamente en voz en cuello lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 2 versículo 46, hermano. Gloria a Dios. Comparar lo que le estoy diciendo. No estoy hablando palabras de hombre, estoy hablando la palabra de Dios. Hechos 2, 46. Qué bueno es el Señor en esta tarde, hermano. Dice la Biblia: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que tenían que ser salvos. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo, hermano? En el tiempo, hermano, este tiempo no habían templos. Quiero decirle que no habían lugares de ahora, como hoy en día, que tenemos nosotros una congregación, ¿verdad? Un templo que donde podemos congregarnos. En ese tiempo, hermano, lo hacían en las casas, ¿verdad? Ahí compartían el pan, ahí predicaban la palabra, ¿verdad? Ahí llevaban el evangelio. Otra cosa, hermano, tenían unidad esta iglesia. La iglesia de Jerusalén tenían unidad, cada uno velaban por las necesidades de los hermanos. Y eso es muy importante, velar por las necesidades de los otros. Que si un hermano cae, hermano, que me duele a mí, porque el cuerpo de Cristo se identifica
Por eso, hermano, porque somos uno en el Señor. Recuerda que la cabeza de la iglesia es Jesucristo y el cuerpo es la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que todos somos miembros de ese cuerpo. No cielos abiertos, no asambleas de Dios, no Dios mundial, no cualquier dominación de rótulo. No, estoy hablando de una sola iglesia. Me estoy refiriendo a nivel mundial de una iglesia, una sola. Eso es lo que necesita en estos tiempos, que seamos uno en el Señor. Qué bueno es el Señor. No sé si me estoy identificando en esta tarde, hermano. Que lo que usted sienta, lo sienta yo. Si usted llora, voy a llorar yo con usted. Eso era la iglesia en ese tiempo en Jerusalén. Tenían unidad, velaban las necesidades entre los hermanos. Dice Hechos 2:44. Gloria a Dios, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían todo según las necesidades de cada uno. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Si miraban al hermano padecer necesidad, compartían con sus hermanos. Hermano, esto es lo importante que la iglesia tiene que hacer en este tiempo. Pastores, les exhorto que saquen de sus diezmos, saquen del alfolí, saquen del tesoro, visiten sus ovejas, llévenle víveres, llévenle comida a su gente. Hermano, si usted es un buen administrador de la iglesia, si tiene tesoro ahí, llévele comida a la iglesia, llévele comida a sus miembros. Porque esa es la verdadera iglesia en estos tiempos. Cuando el pastor, la iglesia, se administran bien los diezmos y las ofrendas, va a haber alimento en la casa. Eso es lo que pasó con el Señor. Exhorta a Israel en Malaquías 3:10. ¿Robará el nombre a Dios? Sí, claro que me han robado, dijo el Señor. Me han robado los diezmos y ofrendas. Y el Señor hace la invitación a Israel: trae tus diezmos y las ofrendas al alfolí. El alfolí no es en la cuenta del banco del pastor o del líder, no. Es un granero donde se llevaba y se almacenaba los granos del diezmo, los granos de la ofrenda, donde se llevaba la primicia y se llevaba al sacerdote. Y los levitas que estaban ahí en el lugar santo, gloria a Dios, se ocupaban en lo sagrado, hermano, comían ahí el sacerdote, pero también hacían algo. Dice la Biblia que del granero se llevaba comida a los huérfanos, se le llevaba comida a la viuda, se le llevaba comida a los pobres. Y por eso el Señor hace un reclamo: trae tus diezmos y las ofrendas al alfolí, al granero, porque va a haber alimento en mi casa. No dijo va a haber alimento en la casa del pastor, ¿verdad que no? Está hablando de la casa. ¿Quién es la casa? La iglesia. Los habitantes de Israel, las 12 tribus de Israel en ese tiempo. Entonces, hermano, la iglesia tenía eso en común. Vendían todo y lo repartían conforme a las necesidades. Yo quiero que, hermano, no sé si un pastor va a ver este video y después me va a llamar personalmente y me va a decir: pastor, me está tirando el negocio por la calle. Bueno, mejor te digo ahora, sin vergüenza. La Biblia dice, Pablo dijo: trabajo con mis manos, con el sudor de mi frente, hago tiendas de campaña y por la noche predico la palabra. Y les dijo a los corintios: para no serles tropiezo a ustedes. No, con esto quiero decir, pastores, de que no tienen derecho o no tenemos derecho, ¿cómo no? Pero trabajemos mientras podamos. Enseñémosle al pueblo que de las administraciones que ellos dan van a ser para ellos mismos. Exhorto a los pastores en estos tiempos de pandemia, de necesidades que están pasando en nuestros países, aquí en El Salvador, en Honduras, donde me están viendo, en Costa Rica, en todos los países. Administren bien lo que tienen y denle a su gente. Llévenle a su gente. Llévenle el alimento. La iglesia primitiva se identificó porque tenían unidad. Velaban por las necesidades de los hermanos. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Vamos a ver ahí rápidamente el 32 al 35. Perdón, 2:44, 2:32. 44, 45, todo lo que hacían, todo lo que habían creído, estaban juntos, unánimes, y tenían todas las cosas en común. O sea, que quiere decir que lo que era mío era del otro. Y dice el versículo 46, y perseveraban unánimes cada día. Entonces había unidad en ellos. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Y partían el pan en las casas. O sea que compartían el alimento, compartían con los necesitados. Esto me llama mucho la atención a mí, porque cuando dice el capítulo 6 de Hechos, que cuando creció mucho la iglesia, ya había crecido más todavía, Pedro se puso de pie con los diáconos, con los ancianos, y dijo: no es lícito que nosotros, los que predicamos, sirvamos a la mesa. Vamos a elegir a 7 diáconos, para que ellos sirvan a la mesa, lleven la comida al pobre
administren los bienes de la iglesia, administren el granero, el alfolí, y repartan a Navidad, y nosotros vamos a compartir la palabra de Dios. Ellos van a dar de lo material, del grano, del maíz que hay en el granero, espiritualmente hablando y materialmente, y ellos van a dar lo material y nosotros vamos a dar lo espiritual. Eso es lo que dieron. Escogieron a 7 varones llenos del Espíritu Santo, con buen testimonio y con sabiduría. Capítulo 6 de Hechos. Ahora, hermano, vemos también, en tercer lugar, que estaban formadas únicamente por solo judíos. La iglesia de Jerusalén inició solo con judíos. Aquí, hermano, refutamos que no es Roma donde nació la iglesia, sino que fue en Jerusalén. Nació en Israel. Se cumplió la palabra hecha por el Señor a nuestro padre de la fe, Abraham. Capítulo 12. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, le dijo el Señor, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Entiende lo que le estoy diciendo, estimada iglesia, estimado amigo? Se cumple aquí la promesa hecha por el Señor. Dice la Biblia en el capítulo 3, en el versículo 22, se compone solo de judíos. Capítulo 3, en el 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profetas entre vuestros hermanos, como a mí, y al oír y a él oiréis en todas las cosas que os hablase. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto hablado, también os anunciará estos días. Vosotros sois de los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo: Abraham, este simiente será bendita en todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió que os bendijeren y de que cada uno de nosotros se convirtiera de su maldad. ¿Entiende lo que le estoy diciendo, hermano? No sé si lo estoy confundiendo o está entendiéndome. En primer lugar le dije que, gloria a Dios, que cómo era la iglesia de Jerusalén. Ya la vimos cómo era. Tenían buenas cualidades. Y espero que nosotros, la iglesia de Cristo, aprendamos de nuestros hermanos judíos de Jerusalén. En segundo lugar, Pedro y Cornelio fueron usados por el Señor para mostrarle a la iglesia de Jerusalén la gracia de Dios y el Espíritu Santo, que era también para los gentiles. ¿Me explico? Después, hermanos, se cumple la palabra. En primer lugar, el Señor les dijo: me van a ser testigos en Jerusalén. ¿Se cumplió o no se cumplió? Sí, se cumplió. Más de 5,000. La iglesia creció en Jerusalén. Ahora se tiene que cumplir lo que les dijo el Señor. Me van a ser testigos ahora en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos muy bien, hermanos, que después se va a Samaria. Hechos capítulo 10. Gloria a Dios. En segundo lugar, Pedro y Cornelio fueron usados por el Señor para mostrarle a la iglesia de Jerusalén la gracia de Dios, y el Espíritu Santo era también para los otros, para los gentiles, para los que no eran judíos. Capítulo 10 de Hechos. Capítulo 10, hermano, versículo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. He aquí, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba al Dios siempre. Este vio claramente una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, le dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope. Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, que es Pedro, hermano, al que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón, el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Cuántos le alaban al Señor? ¿Cuántos Cornelios éramos nosotros? Que no estábamos en la gracia,
pero empezamos a hacer buenas cosas, buenas obras. Y luego la gracia de Dios nos alcanzó, como a Cornelio le alcanzó en ese momento. Cornelio era un hombre gentil, hermano. Es decir, no era judío. Era un centurión romano, era de Roma. Pero dice la Biblia que era temeroso de Israel. O sea, temeroso del Dios de Israel. Y este hombre era gentil, que no era parte del pueblo escogido. Esto quiere decir que fue utilizado, hermano, gloria a Dios, fue utilizado, para enseñarle a Pedro la iglesia en Jerusalén, cuál era la voluntad de Dios para con los pueblos gentiles. Entonces, hermano, Cornelio le enseñó a Pedro las cualidades buenas, que no siendo parte de algo escogido, sí se puede hacer buenas obras. Entonces, amigo, tú no me vas a poner excusa en esta tarde. Yo soy una persona inconversa, hermano pastor, pero, ¿verdad? Yo no puedo hacer buenas obras actual. No, mire, Cornelio no era creyente en ese momento y hizo buenas obras. Pero cuando él llegó y conoció del verdadero camino y conoció a Cristo, Cornelio entendió que valió la pena hacer buenas obras, porque Jesús, vio el agrado de hacer buenas obras y mandó el ángel para decirle: Cornelio, el Señor ha visto tus limosnas y ha oído tus oraciones. Así que manda a Jope, manda a llamar a Pedro, allá está donde el Simón el curtidor, porque Pedro te va a enseñar el verdadero camino que tú debes de escoger. Hermano, quiero que entienda algo muy importante. El Señor le mostró a Pedro, por medio de una visión también, que los gentiles también están incluidos en el plan redentor, que también forma parte de la iglesia que Él vino a edificar. Porque los judíos no aceptan de que la salvación sea para el mundo entero, sino solamente para ellos. Pero quiero que entienda algo bien fundamental, hermano, que el Señor le mostró a Pedro, de que no teníamos que ser egoístas. En este caso, Israel no tenía que ser egoísta, sino que la salvación se cumplió lo que el Señor dijo en Juan, en el capítulo 1:11, donde dice: vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas aquellos que no le han visto y han creído son bienaventurados, y los ha hecho hijos de Dios. Quiero que entienda, aquí el Señor ya no estaba. Los gentiles creyeron por fe. Cornelio creyó por fe. Tú y yo hemos creído por fe. No le hemos visto, pero sí le sentimos en nuestro corazón. Yo no sé si tú lo sientes. Yo lo siento cada día. Cuando yo le oro, cuando yo le clamo, cuando yo le pido, Él se deja sentir que está conmigo, está con mi familia, también con la tuya. Gloria a Dios. Entonces, hermano, quiero decirle algo muy importante. La Biblia dice en el capítulo 10, en el versículo 9 al 20, rápidamente, hermano, vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. La palabra éxtasis es cuando una persona, hermano, de repente está así, hermano, y cierra medio los ojos y de repente se queda en blanco y ve una visión. Eso es éxtasis. Dice, le vino una éxtasis y vio el cielo abierto. Aquí está el nombre de nuestra iglesia: cielos abiertos. Amén, hermano. Y vio cielos abiertos. Y vio cielos abiertos y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a los cuatro puntas estaba sobre el bajo de la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú cosa común, o sea, cosa que no puedes comer, o cosa inmunda. Esto se hizo 3 veces, y aquí el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo, o sea, la palabra perplejo quiere decir asustado. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro.
Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: aquí 3 hombres te buscan. Levantando pues y descendiendo, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Qué lindo es el Señor. En estos tiempos necesitamos hombres de esa manera. Necesitamos visiones de esa manera. Que el Señor nos hable. Claro, no nos va a hablar a través de otra. Hoy nos habla a través de su palabra. Muchas veces nos va a hablar a través de alguien, hermano. Dios nos va a enviar y va a decir: el Señor dice esto y esto. Gloria a Dios por ello, hermano. A Cornelio se le pareció un ángel. A Pedro se le presentó en un énfasis. La palabra énfasis quiere decir entre dormido y despierto. No estaba dormido, había cerrado sus ojos. Estaba cansado nada más, y de repente vio los cielos abiertos, vio un lienzo y vio todo tipo de cuádruple, todo tipo de animales, tanto inmundos como cosas que podían comer. Y el Señor le dijo: Pedro, come de ellos. Y Pedro le dijo: no puedo comer de ellos porque son inmundos. ¿Por qué? Porque los judíos, hermano, respetaban las leyes mesiánicas, las leyes de Moisés. Pero en ese momento el Señor le dijo: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y después el Señor le dice: mira, te buscan 3 hombres, levántate y ve a recibirles, y porque yo te los he enviado. Qué bueno es el Señor, qué lindo, hermano. Eso es lindo, es precioso. El Señor le dijo a Pedro que Él le daría las llaves del reino, del cielo. Y se le cumplió. Se le cumplió. Se le cumplió. Hermano, porque él quien tuvo la misión de parte del Señor para abrir la puerta de la iglesia. Él abrió en Jerusalén. Pedro la abrió. Con su autoridad se levantó lleno del Espíritu Santo y ganó 3,000 la primera vez. Después gana otros 2,000. Hermanos, se hace un total de 5,000, más. Hermanos, se hicieron un total de casi 8,000 creyentes en ese momento de 2 mensajes poderosos de Pedro. Imagínate hasta dónde puede llegar, hermano, ese poder que Dios nos ha entregado en nuestras manos cuando tú eres bautizado con el Espíritu Santo. Ahora vemos aquí, hermano, que el Señor le cumplió a Pedro, le dio las llaves, y Pedro abrió la iglesia allá en el día del Pentecostés. Cuando fue bautizado, se paró de pie y empezó a predicar y ganó más de 3,000 almas el primer mensaje. Qué lindo es el Señor. Podría decir que este acontecimiento fue como un segundo Pentecostés, pero ya no para los judíos, sino para los gentiles. Es decir, que el acontecimiento que nos narra el capítulo 10 del libro de los Hechos marca el inicio de la inclusión, o sea, de incluir a los gentiles a la iglesia. O sea, en otras palabras, se cumple de que la rama verde, que era Israel, se desgaja y la iglesia gentil se inserta también con los judíos. No sé cuántos le alaban a Dios, que tú y yo formamos parte de esta iglesia. La esperanza es para todos nosotros, los que hemos creído en el Señor. Bendito sea su nombre. Hermano, quiero decirle también, lo cual es el principio que fue, hermano, que se nos es aceptado por los líderes de la iglesia de Jerusalén. Dice la Biblia ahí rápidamente, capítulo 11, oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él lo que era de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado a casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden de lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión. Y le empezó a explicar todo lo que el Señor le dijo. Entonces los judíos dijeron: va, pues no tenemos nada que hablar. Si Dios ha hablado, pues que se cumpla. Entonces, hermano, eso era lo más bello y lindo de la iglesia, que tenían todo en común. Ahora no, hermano, hoy si viene un loco por ahí, discúlpeme la expresión, ¿verdad?, hablando locura, las personas le creen más al loco y no le creen a la palabra de Dios, y las iglesias se rompen. Por eso hay divisiones hoy en día, hermano. Porque anda un montón de gente ahí, discúlpeme la expresión sin ofender a nadie, dividiendo las congregaciones. ¿Por qué? Porque carecemos de la sabiduría, carecemos del conocimiento. Ahora yo quiero terminar acá. Pero luego que Pedro le contó todo lo que Dios había hecho, cómo fue que el Señor, hermano, derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles, entonces glorificaron al Señor.
¿Por qué? Porque vemos muy bien que Cornelio y su familia fueron llenos de ese poder. Ahora, ¿qué quiere decir? Que si tú crees en Jesucristo y le aceptas de todo tu corazón, le recibes y tú eres convertido totalmente y pides el bautismo, puedes recibirlo también. Quiero decirle ahora, hermano, gloria a Dios, para terminar en esta tarde, quiero que leamos Hechos capítulo 11, versículos 17 y 18. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y empezaron a glorificar a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Oh, gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. A través de esa gracia divina, hermano, tú y yo somos alcanzados. Ahora la iglesia no solamente está en Roma o en Asia Menor. Hoy la iglesia está en todo el mundo. El evangelio está predicándose en todas partes. Vamos a orar a Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta enseñanza de tu palabra. Gracias, Padre, por hablar a nuestra vida. Gracias, Señor, porque usaste a un Pedro lleno del Espíritu Santo, Señor, que predicó tu palabra. Y luego, Señor, tú le enviaste a los gentiles a través de Cornelio. Y luego llega la iglesia a Roma. Y ahí sucesivamente se va extendiendo a Corintio. Luego llega a Éfeso. Y luego llega a Italia, las partes más aterradoras donde no había tu palabra. Ahora, Señor, está en todo el mundo tu palabra. Gracias, Señor, por alcanzarnos. Gracias, Señor, por perdonarnos. Yo quiero orar por aquellos que quieran recibir al Señor. Aquellos que quieren entregar su vida al Señor. Es el momento ahora de pedirle al Señor un milagro. No quiero terminar esta oración de terminación, sino orar por alguien, por salud, por sanidad. Si no lo hubiera, vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Bendice a todos mis hermanos que estuvieron atentos a tu palabra. Bendice a mis hermanos, Señor, que siempre todos los días nos siguen para oír tu palabra, para aprender de tu palabra. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Yo te pido por las bendiciones de cada uno de ellos. Bendice cada familia, Señor. Bendice cada hogar. Bendice cada vida. Da salud, da fuerza, da estabilidad a cada familia. Danos la fe, danos esa mansedumbre, esa confianza, Señor, que tú vendrás pronto por nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Gracias, de veras. Dios les bendiga a aquellos que se van a conectar más después y van a ver este video. Que esta palabra sea de mucha bendición para ustedes también. Dios les bendiga a todos. Compártanlo, por favor, con sus amigos esta palabra, ¿verdad? Y denle en la manito ahí, hermano. Gloria a Dios. Les voy a agradecer mucho. Dios les bendiga a todos. Que la paz del Señor, pues, esté con ustedes, ¿verdad? Dios bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén.